y hay una asamblea que tiene cuadros dignos de análisis. Y para eso vamos a estar ya con nuestro siguiente invitado, Mauricio Alarcón, que ayer nos hizo el feo en la transmisión de las elecciones rápidas y furiosas y tenía que rayarle porque nos choleó. Y hoy está aquí ya porque ya no tiene que cholearnos. Entonces, él no quería estar en el estudio nuevo. Eso era. Entonces, ya está con nosotros Mauricio Alarcón. Y llega con su café. Y llega con su café. ¿Nos choleaste? No. A ver. Y valga la aclaración para los seguidores de La Posta. La Ale me mandó un mensaje y como a los 20 minutos lo borró. Entonces, ¿qué debía entender yo? No, y aquí está. No dio chance ni de contestar, hermano. Entonces yo dije, uno se organiza. O sea, no, chao, aquí. O a La Posta le contestas a los 30 segundos o está liquidado. Por eso ayer creo que ya estaba con un ojo gacho más allá que acá. Escribió Lale y le contesté, sí, nos vemos mañana a las 9:30. Pero te sacamos en un video, es interesantísimo. Yo estaba viendo mucho, o sea, hicimos toda la escaleta de la transmisión. Y claro, llega un punto en el que decíamos, y el Mauricio, y digo, al menos está en el video del Danilo y sale su fotito en el video ahí. Antes de que regrese Anderson, que está afinando el tema de conexión. A ver, ya tenemos resultados, ya, primero, eso, ¿no? El CNE. Si solo vives en el territorio nacional. Pero sí, yo hace pocos minutos, Javi, acabo de poner un tuit en mi cuenta en el que digo, buen trabajo del CNE. O sea, ya he leído algunos que, ay no, el fraude. No, yo creo que el fraude es el discurso de los perdedores cuando el resultado no les satisface en las condiciones actuales. Mira cómo se transmitieron los resultados, mira cómo se han procesado, amanecemos con más del 90% ingresado y ese es un detalle no menor en las condiciones actuales. Falló el voto de los ecuatorianos residentes en el exterior y hay que decirlo, por esa novelería de a última hora cambiar las cosas. Claro. Podía hacérselo de mejor manera de cara a las presidenciales de 2025, indiscutiblemente sí, y creo que ese es el error, acompañado también, y debo hacer también así una cuña publicitaria del trabajo que sabes hacemos en Ciudadanía y Desarrollo, en el sentido de también falla en el control al financiamiento de la política, porque ustedes pueden ingresar a la página web del Consejo Nacional Electoral y ver que hay candidatos que ni siquiera han presentado su presupuesto de campaña, mucho menos la rendición de cuentas quincenal de ingresos y gastos. Ahí también ha fallado el CNE, claro, debo decirlo. Totalmente. Creo que en el tema del conteo, específicamente en la tarea de ayer, le fue muy bien, porque de ahí ustedes hicieron un ejercicio muy interesante también sobre los gastos de campaña de las seccionales. Así es. Y realmente es de llorar los resultados encontrados. O sea, ¿cómo llegas a ganar un puesto de elección popular sin haber reportado o con gastos en cero? ¿O cómo hay candidatos que en serio gastaron cero, según No, y solo imagínate que en este momento estamos con una candidata a la vicepresidencia, con opciones de ser la vicepresidenta de la República, que fue candidata a la alcaldía de Cuenca y que no tiene reportes quincenales de ingresos y gastos entregados de la autoridad electoral. O sea, ahí tienes tú ese tema que es fundamental de empezar a hacer un control efectivo del financiamiento de la política. Necesitamos saber quiénes ponen la plata para las campañas, quiénes están detrás de las candidaturas, cómo se está gastando esa plata. Que no nos vengan después a presentar reportes con $2 de ingresos y $1.50 de gasto. Imagínate. A ver, antes de pasar al tema legislativo, que es el que yo le decía a la Ale, ayer en la noche estábamos hablando, en cuanto te escribió, fue segundos antes que estábamos conversando nosotros, y le decía, oye, necesito a alguien que me dibuje el panorama legislativo porque es complicado. Uno ve la página del CNE y dice, mira, 33% la Revolución Ciudadana. ¿Y eso qué es? ¿Eso en gente cuánto es? Sí. Pero antes de eso, antes de pasar al tema legislativo, ¿a ti te sorprendió el resultado presidencial? Bueno, estuvimos aquí contigo y yo Claro. tengo que decir, nos equivocamos porque yo lo dije aquí, Daniel Noboa está creciendo, Daniel Noboa tiene un crecimiento interesante. Yo en lo personal no creí que le iba a alcanzar para entrar a la segunda vuelta, te lo dije aquí. Pero le alcanzó. Ahí está. Le alcanzó. Y eso es parte de saber leer el electorado, ese electorado joven mayoritariamente,
que no necesariamente se clavó las 3 horas de debate, como lo dijimos acá, sino que siguió la conversación en las redes sociales, en los medios de comunicación, que estuvo pendiente en la forma de hacer campaña y que no necesariamente cayó en ese juego de polarización del pro y del anti. Sí. Así es que en buena hora por tener, como ya se veía, una forma distinta de hacer política ahora en la segunda vuelta. Que la campaña hasta el 15 de octubre no cambie esa dinámica, en el caso de Daniel Noboa, y pues esperemos que sepa además con inteligencia capitalizar los votos de aquellos que en primera vuelta no votamos por él, pero que le vemos como una opción interesante para la presidencia de la República. ¿Cómo podría él hacer eso? Porque se va a enfrentar a quienes son expertos en el ataque. Quizás ellos también tengan que bajar las armas, porque aparte... Bueno, ya las están bajando si revisas las redes sociales, sí, ¿no? Sí, total. Oye, pero es que, ¿qué le chantas a Noboa? Yo creo que, y ayer conversábamos de eso en el programa, era mucho más fácil pasar a una segunda vuelta el correísmo con Jan Topic, porque había mucha cola que le puedes... Por supuesto, supuesto. ¿Qué le dices a Noboa? Bueno, yo me anticipo y probablemente me equivoque si es que se quiere llevar una campaña de altura. Pero creo que, por ejemplo, como ya se vio en algo de la primera vuelta, sacarán las cuestiones vinculadas a la violencia doméstica en su primer matrimonio. 2020, claro. Y creo que ahí algo de eso saldrá en la campaña de la segunda vuelta. O intentarán asociarle pues la clásica con el no pago de impuestos o con las deudas de las empresas de la corporación Noboa, al más puro estilo de lo que fue ese debate de 2006. Creo que sí, 17 años más tarde se reedita una lucha Noboa-Correa, porque hay que decir que la candidata del correísmo no es que sea muy autónoma, que digamos, y pues en ese sentido creo que va a ponerse interesante el debate de segunda vuelta, ¿no? El propio Daniel Noboa ayer ya lo decía. Yo decía, o sea, este es un dato nada interesante, pero creo que me ayuda a explicar la situación. Nosotros tuvimos 6 películas de Rocky. Era Rocky, ¿no es cierto? Rocky 1. Rocky. Ya la 7 no fue Rocky, fue Creed, que es el hijo de Apolo peleando contra el entrenado por Iván Drago. ¿Quién es el entrenador? Ahí está. Entonces, ahora llegamos a ese momento. Ya pasamos el Noboa Correa y ahorita estamos con los pupilos de el hijo del uno contra el entrenado del otro. Este ambiente de una campaña que aparentemente va a ser diferente, porque Daniel Noboa hizo una campaña diferente, y esperemos que la mantenga así, nos deja pensar que estamos viviendo una era o de madurez política o de cansancio del electorado por el pro y el anti que decías. Lo decíamos acá, Javi, el electorado hoy es mayoritariamente joven. 6 de cada 10 electores son menores de 45 años. Son personas que hace 17 ya vieron una forma de hacer política y esas personas además no ven a un movimiento que nació más allá del membrete hace 17 años como una opción nueva en la política. Si tenemos además en consideración que en esta elección particularmente las organizaciones políticas ni siquiera fueron publicitadas, la gente no votó por la 435, para después decir, ha sido Daniel Noboa el candidato. No, ni tampoco votó por la 631. Porque no, o sea, los números y los membretes de las organizaciones pasaron a un segundo plano. Tú veías la publicidad, por ejemplo, con la que está inundada y que esperemos que ya en las próximas horas empiecen a bajarla de los postes de Quito, la publicidad del señor Topic no tenía número. No, era su cara con su nombre. En el caso del señor Noboa, la misma historia. Utilizaba el ADN, que es su nombre, en definitiva, en lugar de utilizar el número y el nombre de las 2 organizaciones políticas que lo auspiciaban. Y así fue con 7 de los 8 binomios. El único que llevaba con orgullo el RC y el número 5 era el binomio correísta. Y creo que es lo correcto. Más bien yo destaco el hecho de que una organización política promueva su nombre, su número, sus ideas generales y que más bien el candidato pase a ser subsidiario de esa identidad que le debería corresponder a todas las organizaciones políticas. Ahora, más allá de eso, insisto, veamos cómo se decanta la segunda vuelta, en particular en lo que significa, Javi, hacer alianzas, que es un detalle muy importante y que Noboa también lo mencionó.
el día de ayer en su rueda de prensa. Sí, creo que se viene el candidato que puede llegar a estos acuerdos, ¿no? El único que, como decíamos al inicio del programa, puede sentarse a conversar con el correísmo, construye. Ahora, yo hablaba después de esta balacera que hubo en Durán y le contaba a Anderson, hablé con varios de los dirigentes políticos de varias tiendas y todos decían, no, es que con Daniel nos hemos sentado, se puede conversar, algo que evidentemente Guillermo Lasso no hizo desde el día 1, quemó todos los puentes y por eso pasó lo que pasó. Para analizar la asamblea ya logró solucionar todos sus problemas de conexión, no todos sus problemas porque sino serían de conexión únicamente. Sí, muchísimos. Ya está Anderson Boscan con nosotros, esta es tu cámara. Querido doctor Alarcón, gracias por aceptar esta invitación, es un gusto saludarte a la distancia. Siempre un gusto, Anderson, y un abrazo a la distancia. Gracias, Mauricio. Oye, la Asamblea Nacional, ¿qué le pinta al próximo gobierno? Porque tienes allí un correísmo fuerte, mucho más fuerte que el anterior, pero no con mayoría de ningún tipo. Tienes la posibilidad de que la oposición, si no te mueves rápido, te arme. Quiero decir, si Daniel Noboa llega al poder y no se mueve rápido, PSC, el correísmo, le puede armar una oposición en 2 segundos con mayoría absoluta. Si el correísmo llega al poder y no se mueve rápido, el anticorreísmo puede captar mayoría absoluta. O sea, la posibilidad de gobernabilidad no está fija. ¿Te parece? Y si es así, ¿quién la podría sortear más fácil? Bueno, partamos, Anderson, de un hecho que en lo personal creo es vital para el momento que atraviesa el país. La gobernabilidad no solo se tiene que trabajar en el ámbito político, entre el Ejecutivo y el Legislativo. En las condiciones actuales, que con el resultado de la elección legislativa no difiere mucho respecto de lo de 2021, buscar gobernabilidad con los ciudadanos es un asunto fundamental. Yo creo que quien desde la presidencia pueda convocar procesos reales de diálogo con la ciudadanía para co-crear soluciones a los problemas que están establecidos como prioritarios, le arrinconará a la Asamblea en búsqueda de esas soluciones ya en la práctica, ¿no? En lo que significa legislar de manera efectiva. Si nos enfocamos solo en el aspecto político, es altamente probable que suceda lo que tú dices, más aún si tenemos un bloque correísta, que en el peor escenario repite los 49 que obtuvo en 2021, pero todo parece indicar que irá un poco más allá, que estaría aproximadamente en 53 legisladores. Si a esos 53 le sumas los 18 que proclama tener el Partido Social Cristiano, juntos en esa alianza que, aunque nos quieran negar, ha funcionado en múltiples ocasiones, está ya la mayoría absoluta de los 70. Se supera incluso esa mayoría absoluta de los 70, ¿no? Y además, si regresas a ver la realidad de un eventual Daniel Noboa en la presidencia, con un bloque que es un poquito más grande, apenas un poco más grande que el que tuvo Guillermo Lasso al inicio de su gobierno, sabemos cuál es el resultado de ese cruce entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? La posibilidad de que Daniel Noboa intente construir puentes más allá de la política, como él lo señalas, es urgente, igual para Luisa González si llegara a ser gobierno, porque hay un gran protagonista que no ha participado en las elecciones, que no está en la Asamblea, que es el movimiento indígena y que ha sido la gran piedra de camino para los últimos 2 gobiernos. ¿Cómo queda el movimiento indígena con estos resultados, doctor? Políticamente hablando, Anderson queda muy golpeado. Si tú revisas lo que ha sido el ingreso a la Asamblea por parte de la Alianza de Yacu o incluso de Pachacutic de manera directa, están muy distantes de aquellos resultados muy exitosos de 2021 que puso a Pachacutic como la segunda fuerza política al interior de la Asamblea Nacional. Estamos hablando que... Con una diferencia, disculpe que te interrumpa, pero esta vez Leonidas Issa dijo: yo no apoyaré a Yacu Pérez. Sí. Podría reclamar Leonidas Issa una victoria y decir: mira lo que pasa cuando no estoy yo, papá. Y creo que Leonidas Issa es lo suficientemente inteligente para haber tomado ese camino anticipándose a resultados como los que hemos visto. En este momento, más o menos, la alianza de Yacu Pérez
que, ojo, los candidatos no necesariamente pertenecen al círculo de Yacu Pérez, sino que incluso tienen relación con el movimiento Democracia Sí de Gustavo Larrea, llegaría en el mejor escenario a tener 3 curules. Y en el caso de Pachacuti, claro, por aquellas provincias en las que pudieron postular candidatos y buenos candidatos, además tendría en el mejor de los casos 7, 8 legisladores, es decir, la presencia política en la Asamblea Nacional de quienes podrían considerarse representantes del movimiento indígena se reduce a su mínima expresión, a la incapacidad incluso de por sí solos tener una bancada e ingresar al Consejo de Administración del Legislativo con un vocal. Y ese es un detalle importante a propósito, como tú bien dices, de las movidas sociales y de los movimientos indígenas que han sufrido los últimos 2 gobiernos. ¿Quién la tiene más fácil en la carrera por la segunda vuelta, Doc? Si hablamos netamente de lo que significa conseguir votos para ganar la presidencia de la República, creo que es un escenario similar al del 2021 y tiene un mayor chance el señor Daniel Noboa. Creo que además la forma en la que se buscó radicalizar los votos del correísmo en esta primera vuelta, afianzar ese voto duro, es mucho más fuerte que la de 2021, donde Andrés Arauz tenía una situación mucho más amigable, incluso con sus errores respecto de otros actores y otros sectores. Así es que veamos, todo dependerá de la campaña, todo dependerá además de la capacidad de hacer alianzas con los candidatos que han sido derrotados para la presidencia la noche de ayer. Y como bien lo dijo Daniel Noboa, no alianzas que signifiquen reparto, no alianzas que signifiquen invitar a otros a formar parte de un gabinete, sino diálogos y acuerdos transparentes sobre la mesa y que puedan ser vistos por los ecuatorianos para entender la dinámica de cómo los votos podrían sumarse. En política, Anderson, y tú lo sabes perfectamente bien, los votos no son endosables. No es que el día de mañana aparece Dan Topic y dice apoyo a Daniel Noboa y ese 15% se mueve automáticamente. Pero creo que Daniel Noboa tendrá la capacidad, y espero que así sea, de capitalizar mucho de ese voto que en la primera vuelta estuvo a cargo de Villavicencio Zurita, de Otto Sonnenholzner y de Dan Topic. Sí, pero ayer Noboa medía 22 puntos. Hoy mide 30. Esto es muy sencillo. Hay un voto duro, que lo único que no quiere es el regreso del correísmo. Ese voto duro está representado mayoritariamente, no totalmente, pero mayoritariamente en la candidatura de Zurita Villavicencio. Y ese es un voto que migra hoy. Los 2 candidatos van a arrancar sobre el 30% su camino a la segunda vuelta, y te lo estoy diciendo sin evidencia científica, por supuesto, que respalde esta presunción que tan alegremente voto en mi programa. Oye, doctor, Partido Social Cristiano. Ayer vi unos tweets graciosísimos, decían, muéstrenme el acta de defunción del PCC. A lo mejor soy yo, pero los flacos estaban muertos hace 4 meses. Yo están vivos. Y el tema del PCC es un detalle importante. Yo estoy seguro que a Jaime Nebot le debe haber caído muy mal el resultado obtenido en Guayas, donde la alianza PCC Madera de Guerrero saca apenas un representante en cada una de las circunscripciones, pero mira el resultado en las distintas provincias, ¿no? En el escenario más pobre, por llamarlo de alguna forma, el PCC repite los 14 legisladores con los cuales abre bancada, pero la carta firmada por el presidente del partido y por Jaime Nebot señala que son 18 legisladores, y si esto efectivamente se concreta en las próximas horas, teniendo en cuenta que en esos 18 hay 2 que provienen de alianzas locales con movimientos provinciales, pues estamos hablando que el PCC no está muerto en lo absoluto, ¿no? Podrá tener un revés en Guayas y un revés importante en Guayas, pero en el resto del país empieza a tomar forma. Y siempre hay que leer los resultados sin pasiones. Una cosa es lo que uno quiere o lo que uno desea, y otra lo que arrojan los resultados. Y creo que parte de hacer una política sensata, inteligente y realista con nuestro país es saber poner las cosas en el lugar que corresponde.
Finalmente, de mi parte, Mauricio, ¿qué esperas de la gran sorpresa legislativa? El movimiento construye el voto pésame de Villavicencio que se traslada a ser el 25% del voto para el legislativo nacional. Es una locura, por donde lo mires, segunda fuerza electoral, con además gente que yo he visto los nombres y digo que son estos. Porque me daba la impresión de que era la izquierda democrática 2021, ¿no? Que había rellenado porque esperaban meter 2 o 3, el resto era relleno, y ahora van a ser asambleístas de la República. ¿Qué esperas de ellos? ¿Qué esperas de María Paula? ¿Qué esperas de la gente de Villavicencio, de Zurita? Bueno, yo primero quiero ver los nombres, Anderson, porque ayer en la noche, y probablemente tú también lo viste, salió esta carta del movimiento Gente Buena, que forma parte de la alianza que como paraguas apadrinó Construye, diciendo que hasta aquí llegó, que esa era la voluntad de Fernando Villavicencio y que cada cual toma su rumbo. Entonces hoy podemos estar hablando de quizá 28 o 30 legisladores de Construye en la Asamblea Nacional, pero antes de incluso instalarse el legislativo, ya una ruptura. Saber además a qué asambleístas se refieren, porque la carta no lo menciona, si es que hay efectivamente alguien que diga yo soy gente buena y me voy y soy yo y mis circunstancias cumpliendo la voluntad de Fernando Villavicencio. Eso no lo sabremos hasta que haya un anuncio oficial, pero como tú bien dices, hay algunos elementos vinculados a esas candidaturas de Construye que hay que tenerlos en cuenta. El primero, el arrastre que logró a nivel nacional Patricio Carrillo después del asesinato de Fernando Villavicencio. Tú sabes lo que significa meter 3 legisladores de una lista nacional e incluso estar peleando el 4.º puesto, y en ese sentido hay que ver también si no le bloquean la posesión a Patricio Carrillo en la Asamblea Nacional, producto de ese impedimento de ocupar cargo público durante los próximos 2 años. A nivel provincial hay, por supuesto, cuadros que son conocidos porque tienen algo de trayectoria, como Ana Galarza en la provincia de Tungurahua, pero otros que, como tú bien dices, ni siquiera se ha sabido quiénes son. Y hoy hay que empezar a monitorear y ver cómo termina configurado ese bloque, para ver sus hojas de vida, para ver sus antecedentes e incluso por ese lado tratar de sacar conclusiones, ¿no? Pero más allá del resultado legislativo y de quienes entren a la Asamblea, pues creo que el movimiento Construye, que sabemos que es de María Paula Romo, estará muy contento con el resultado, porque incluso con eso se garantiza superar la tarjeta amarilla que obtuvo en el último proceso presidencial, y en este caso además empezar a sentir con muchas ganas el fondo partidario permanente, ¿no? Esas son las declaraciones de Mauricio Alarcón, y vamos a seguir con este debate en esta semana, seguramente cuando ya tengamos claros también los nombres, ¿no? Porque ahorita comenzamos a tener claro, ya pasamos de la etapa de porcentajes que te decía, a la etapa de números de legisladores, y luego viene la etapa de nombres, que es el siguiente paso que daremos aquí en las redes sociales de La Posta, que estaremos consultándote un montón, que espero que esta vez no nos descoles. Nunca. No me borren los mensajes de invitación, y aquí me tienen. La Ale dijo que justo ahorita tuvo que salir a ver algo. Entonces, ahí está. Pero Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Javi, siempre un gusto, encantado. Estas han sido las declaraciones de Mauricio Alarcón para entender un poco cómo se va perfilando la Asamblea Nacional.